Hola, hola, ¿cómo andan? Yo soy Nikki de Hilado Zarpa y en este tutorial les voy a enseñar a tejer el suéter granny top down a crochet. Un diseño súper fácil, ideal para principiantes o si nunca tejiste un suéter, bueno, quédate que les enseño absolutamente todo, a tejerlo a medida, en colores o liso, lo podés tejer, así que vamos a aprender un montón. Les cuento que la combinación de colores que elegí para tejérmelo es una combinación que está en tendencia ahora en este 2024 porque Taylor Swift se mostró con un vestido tejido a crochet con esta misma combinación. Como acá en Argentina ahora estamos en invierno, no tuve mejor idea que tejerme un suéter que se teje rápido, es sencillo, se pueden combinar colores de manera muy fácil, los puntos son repetitivos, así que es un proyecto para relajar la mente, para colorear tus días de alegría y crochet. Les cuento que el hilado que elegí para tejérmelo es mi preferido de mi marca, se llama Cielo, lo pueden conseguir en nuestra tienda online como todos los materiales que voy a usar, todos los consiguen en nuestra tienda online. Pueden ingresar en tienda.hiladosarpa.com.ar, hacemos envíos a toda la Argentina. Y les cuento que este hilado es mi preferido porque tiene una suavidad increíble, no saben lo esponjoso que es 100% acrílico, súper suavecito. A mí la lana de oveja me suele picar un poquito, así que trato de elegir acrílicos y este es mi preferido porque la calidad es espectacular. Se teje rápido, que a mí me gusta porque soy bastante ansiosa. Y además, lo más importante, es que estaban los 4 colores del vestido de Taylor, que son este rosado, crudo, dulce de leche y orquídea. Del rosado me llevó 200 gramos, o sea, 2 ovillos. Del crudo solamente usé 50 gramos, o sea, un solo ovillo. Del dulce de leche me llevó 115 gramos, o sea, 2 ovillos. Y de la orquídea me llevó 145 gramos, o sea, 2 ovillitos también. En total, mi suéter pesa 510 gramos. Es un talle medium, bastante holgadito, pero cortito a la cintura. En el texto al pie del video les dejo las medidas finales de mi suéter para que lo tengan en cuenta si es que quieren tejerse uno también en este talle o como para que lo tengan de referencia. En el texto al pie del video también van a encontrar un montón de tips, de links, de cosas que les dejo para ayudarles en el proceso de tejido. Y si no estás en Argentina, o si estás en Argentina y ya no es invierno, es verano, primavera, otoño, y querés tejerte este diseño, te cuento que lo podés hacer con cualquier hilado, con el hilado que consigas. Si es de hilado zarpa, mucho mejor. Nos recontra ayudan y apoyan a seguir creciendo. Así que lo pueden tejer en cualquier hilado, en algodón, en cotón 88, en la Winter, en Supreme, en el hilado que a ustedes más les guste. Si necesitan ayuda para elegir el hilado, les dejo el link a nuestro WhatsApp y nos pueden escribir para solicitar asesoramiento y los ayudamos en lo que necesiten. Les cuento que yo usé aguja de crochet de 6 milímetros para tejer todo el suéter y una de 4,5 milímetros para los elásticos. Además usé una agujita lanera, esta es la aguja gordita, también está en nuestra tienda online, 1 centímetro, y una tijerita. Les cuento rapidito cómo está tejido el suéter, porque para mí es súper importante entender lo que vamos a hacer a continuación primero y después comenzar a tejer. Les cuento que esta estructura se le dice top down en inglés, en castellano sería de arriba hacia abajo, ¿sí? Porque está tejido desde el cuello hacia la cintura. Todo entero en una sola pieza sin costuras. Primero vamos a tejer la parte de arriba del suéter, que no tiene costuras, ¿ven? Es como un granny, por eso se llama suéter granny. Vamos a tejer como un granny gigante, así que si alguna vez en tu vida tejiste un granny, vas a poder tejer este suéter sin problemas, te lo aseguro. Entonces, primero vamos a tejer un granny gigante hasta más o menos por acá era, que lo cerré, y a esta parte la llamamos canesú. ¿Sí? Lo que va a formar tanto la parte de adelante, los hombros
y la espalda. Después este canesú lo cerramos uniendo la espalda con el frente y continuamos alargándolo hasta el largo que queremos de suéter. Vos lo podés tejer más largo obviamente o más corto, como a vos más te guste. También podés hacer un vestido con esta misma estructura, con esta misma explicación del tutorial. Podés hacer un vestido tranquilamente. Y después, una vez que completamos esta parte, levantamos puntos en todos los puntos que vamos a dejar acá sin tejer para tejer primero una manga y después la otra, o también las puedes ir tejiendo en simultáneo porque vamos a estar combinando colores, entonces puedes ir tejiendo las dos a la vez. Lo que tiene de genial este diseño que a mí me encanta es que te lo podés ir probando o probándoselo a la persona a la que se lo estás tejiendo a medida que lo vas tejiendo y vas viendo si está bien, que fue lo que yo hice. Vas a ver que yo me fui grabando a medida que lo iba tejiendo para mostrarles cómo iba avanzando, me lo probé, así que van a ver todo en este tutorial. Les muestro que acá me armé este gráfico como para tenerlo de referencia y mostrarles bien para que se entienda cómo iniciamos este suéter. Bueno, como ven, parece un granny gigante con un gran hueco en el medio, ¿sí? Se comienza con muchas cadenas porque en este hueco es por donde vamos a pasar la cabeza. O sea, todo esto es el escote. Y lo que yo hice para medirme bien con cuántas cadenas comenzar fue lo siguiente. Primero tejí una cadena larga y me la medí así, en mi propio cuello, en mi cuerpo, y me fijé a qué altura quería yo que comience el suéter y así fue como definí la cantidad de cadenas. Si se lo vas a tejer a otra persona y esa persona está con vos, vive con vos, la ves, podés también medirle una cadena en su cuello y preguntarle a qué altura quiere que comience el suéter. Haces lo mismo sobre el cuerpo de la persona a la que se lo vas a tejer. Si no tenés la posibilidad de ver a esa persona o si lo querés tejer para vender, lo que yo te sugiero es tomar de referencia la circunferencia, ¿sí?, del escote que quieras para el suéter. Por ejemplo, el mío tiene 50 centímetros. Entonces, tejes una cadena de esa misma medida, ¿sí?, de 50 centímetros. Que eso fue lo que yo hice. Pero, como vamos a estar tejiendo en el punto granny, ¿sí?, que es el motivo de los famosos cuadraditos, ¿sí?, este motivo son grupitos de 3 varetas separados por 2 puntos de base, ¿sí? Y en las esquinas tienen los aumentos, que hacemos 2 grupitos separados por una cadena. Bueno, este punto es múltiplo de 3. Entonces, la cantidad total de puntos que necesitamos para tejer, ¿sí?, el canesú, que es la primera parte, tiene que ser una cantidad de cadenas múltiplo de 3. Cuestión que a mí me había dado que tenía que tejer 50 cadenas para comenzar el suéter. Tuve que aproximarlas a un múltiplo de 3. Así que las aproximé a 48 para que quede más cerradito, ¿sí? Entonces, mi total de puntos es de 48 al comienzo, ¿sí? Ahora, como ven acá, el comienzo tiene forma rectangular. ¿Por qué? Porque el canesú está conformado por 4 partes, que son la espalda, que son estas cadenitas de acá en rosa, el frente, que son estas cadenitas de acá, un hombro, que son estas cadenitas que están sombreadas con amarillo, y el otro hombro. Ahora, ¿cómo distribuimos la cantidad total de puntos ya que sea múltiplo de 3 en estas 4 partes? Bueno, hay una fórmula que funciona súper bien y es re fácil de aplicar. Se las enseño. El total de puntos lo tenemos que dividir en 5. Y esa quinta parte nos da la cantidad total de puntos para cada hombro. Por ejemplo, 48 dividido 5 da 9,6. Tenemos que acercarle un número redondo. Y como estamos tejiendo con un múltiplo de 3, tenemos que acercarlo a un número que sea múltiplo de 3. Así que voy a dejar 9 puntos para cada hombro. Y ahora, ¿cómo distribuimos lo que queda? O sea,
48 menos 18 me da 30 puntos. Esos 30 puntos los distribuimos en espalda y frente, o sea, 15 puntos para cada parte. Son iguales, llevan la misma cantidad de puntos. Súper importante que cada parte tiene que ser múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque la secuencia acá también se tiene que respetar, ¿sí? Acá tenemos los 3 primeros puntos de la espalda, después tenemos 3, son 5 secuencias que vamos a repetir. Y lo importante es que en la última secuencia de cada parte, en este caso acá estoy en la espalda, en el último punto va aumento, ¿sí? Esta es la zona de aumento donde vamos a tejer 2 grupitos separados por una cadenita. Y siempre acá vamos a tejer aumentos, ¿sí? Después lo mismo en el hombro, acá el último punto lleva el aumento, lo mismo en el frente, el último punto lleva el aumento, y lo mismo en el otro hombro. Esto es para que se vayan guiando a medida que van empezando y van distribuyendo los puntos. Les doy otro ejemplo para que se entienda y para que vean que lo pueden aplicar esta misma fórmula y todo con otra cantidad de puntos. Voy a poner de ejemplo que les da 65 puntos. Entonces lo acercan a un múltiplo de 3, lo acercamos a 66. 66 lo dividimos por 5 y nos da 13,2. ¿Es múltiplo de 3? No. Entonces lo acercamos al múltiplo de 3 más cercano. Sería 12. Entonces, 12 puntos para cada hombro. Y ahora a 66 le restamos estos 24 puntos, nos da 42. Y 42 lo tenemos que distribuir entre espalda y frente. 42 dividido 2 nos da 21. ¿Sí? Y ahí quedó la distribución. Bueno, comenzamos a tejer. Nudito deslizado. Ahí va. Y tejemos las cadenas para el cuello. Bien, acá ya tengo mi cadena de 48 puntos, derechita, porque lo que voy a hacer ahora es cerrarla para formar el aro por donde voy a tejer el suéter, ¿sí? Hago así, pico en la primera cadena y con un punto deslizado la cierro. Bien, y acá tengo el aro. Ahora, empiezo desde acá, ¿sí? Este es el primer grupito. Fíjate que no tiene cadenas de subida, porque para que quede prolijo y sin cicatrices ni marcas, lo que vamos a hacer es, en lugar de tejer cadenas de subida al comienzo de cada vuelta, vamos a tejer falsa vareta, que se hace así. Estiramos un poquito la hebra, más o menos ahí. Ahí le voy a bajar un cachito. Ahí va. Ahora, sostenemos siempre con nuestro dedo del medio, de la mano que tejemos, sostenemos todo el tiempo esta hebra. Retorcemos así y sostenemos. Nunca soltamos. Ahora, picamos en el punto, en el primero. Para buscar hebra, traemos y estiramos un poquito, con cuidado, sin soltar esto. Ahora, lazamos y esta lazada la pasamos por atrás de estas dos. Así. Y ahora, lazamos y cerramos el punto. Ahí. Y ahí quedó la falsa vareta. Ahora completamos el primer grupito. 2 y 3. Cadena. Y ahora otro grupito más de 3 varetas en el mismo punto, porque esta es la esquina de acá, ¿sí? La esquina que separa la espalda con este hombro, que es el hombro izquierdo. No, hombro derecho, perdón.
espalda con hombro derecho, ¿sí? Bueno, ahora paso a tejer el primer hombro. Salto 2 puntos y tejo un grupito. Ya tejí 2 grupitos del hombro, ¿sí? Y ahora tengo que tejer la siguiente esquina, que también me gusta llamarla zona de aumentos, porque ahí es donde en todas las vueltas hasta completar el canesú vamos a tejer 2 grupitos, ¿sí? Que son los aumentos. Bueno, y después voy a seguir tejiendo toda la vuelta de la misma forma, prestando atención a los puntos donde tengo que hacer el aumento, ¿sí? Acá ya tejí los 4 grupitos del frente, me falta la esquina donde va el aumento. Para saber cuántos grupitos tenés que tejer en cada lado, lo que haces es lo siguiente. El total de puntos que tenés en el lado, por ejemplo yo 15, lo dividís por 3, me da 5. Y le restás 1, que es el de la esquina, me quedan 4 grupitos que tengo que tejer, ¿sí? Si por ejemplo tenés 18 puntos en el frente, porque estás tejiendo un talle más grande, o usando un hilado más finito, para saber cuántos grupitos tenés que tejer, haces 18 dividido 3, te da 6, ¿sí? 6 menos 1, que es el de la esquina, te da que tenés que tejer 5 y la esquina con 2 grupitos, ¿sí? Bueno, yo voy a seguir tejiendo esta vuelta. Estoy terminando la vuelta, me falta cerrarla, ¿sí? Ahí está. Y la cierro con punto deslizado picando en la falsa vareta. En la falsa vareta vamos a ver que hay 2 hebritas superiores. Esta es la de adelante y por atrás tenemos la de atrás, ¿ves? Que parecen como las 2 hebritas superiores de una vareta. Bueno, acá también están, así que ahí picamos y cerramos con punto deslizado. Ahora, para pasar a la siguiente vuelta, como acá hice, avanzamos con punto deslizado hasta la cadena de la esquina. Así, picando en los puntos siguientes, avanzamos y desde acá, desde ahí, comenzamos la siguiente vuelta con una falsa vareta y tejiendo 2 grupitos en este espacio de la cadenita, envolviéndola. Y ahora vamos a ir tejiendo grupitos en los espacios, entre grupitos de la vuelta anterior, ¿sí? Ahí, pico en este espacio entre grupitos y tejo un grupito nuevo. Y vamos a ir viendo que a medida que vamos tejiendo, en cada vuelta se van sumando nuevos grupitos en los espacios que vamos generando con los aumentos, ¿sí? Vamos generando nuevos espacios y en cada vuelta vamos a tener 4 grupitos nuevos, o sea, uno por cada lado, ¿sí? Llega al siguiente espacio de aumento, a la siguiente zona, tejo los 2 grupitos separados por una cadenita. Ves que acá en la primera vuelta en el hombro tenía 2 grupitos y ahora tengo 3, ¿sí? Y lo mismo va a suceder en los otros lados también.
Y así vamos a ir tejiendo y el tejido va a ir creciendo hasta que lleguemos a la medida de canesú que cubra nuestro torso superior, que tenga el alto de sisa y el ancho que queremos. Bueno, acá ya estoy terminando la segunda vuelta, la voy a cerrar picando también en la falsa vareta con un punto deslizado. Bueno, y te cuento que la combinación que yo elegí, que es la del vestido de Taylor Swift, tiene una secuencia de colores y de vueltas, así que se las cuento, así toman nota, porque es súper importante, si es que están tejiendo la misma combinación o si van a tejer otra, quieren hacer la misma secuencia de vueltas, es así. Son 4 vueltas del rosado, son 2 de la orquídea, una del dulce de leche, una del crudo, después le sigue otra del dulce de leche, otra del crudo y una última de dulce de leche y vuelve a empezar, ¿sí? Yo acá estoy haciendo una de muestra y lo que les quiero mostrar ahora es cómo cambio de color, ¿sí? Voy a cortar, no voy a respetar esa secuencia porque es simplemente una muestra, les quiero enseñar a cambiar de color. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Avanzo con un punto deslizado ahí y ahí voy a cortar. Dejo un tramito largo para después esconder bien. Yo las hebritas las dejé para esconder al final, cuando ya estoy segura que no me equivoqué en nada, ¿sí? Ahí las escondo. Bueno, tiré de la hebra y ahora la voy a llevar para atrás. Así no me molesta acá en el derecho. Y ahora voy a tomar el siguiente color, acá tengo la orquídea, y lo voy a unir de la siguiente manera. Hago un nudito deslizado y lo dejo en la aguja. Ahora, lazo la aguja así en el aire. Voy y tomo el tejido donde terminé, ¿sí? Acá, en esta esquina, que es la espalda, ¿sí? Va a quedar del lado de atrás. Igualmente no quedan marcas, pero bueno, ya es una cuestión de elección donde situar los inicios de vuelta. Lo puedes hacer en donde vos quieras. Yo siempre lo hice acá. Entonces, directamente pico en el espacio, busco hebra, traigo y tejo una vareta así de pie, en el aire. Y ahí ya tengo unido el nuevo color para seguir tejiendo. Al final de esta vuelta la cerramos picando en la primera vareta con punto deslizado y avanzamos con el mismo color. Si es que vamos a continuar con este mismo color, avanzamos con punto deslizado hasta la zona de aumento, ¿sí? Donde está la cadenita. Y si no, podemos cortar acá mismo también, ahí, y cerrar acá este color. Así queda mucho más disimulado. Otra forma también. Entonces vamos a seguir tejiendo hasta alcanzar la medida de canesú que queremos. A continuación te muestro cómo lo hice yo. Bueno, hasta acá ya tejí 10 vueltas del canesú. No me entra todo en la pantalla, así que les voy mostrando. Hice toda la secuencia de colores. Y ahora, antes de comenzar la siguiente vuelta, que es la número 11 con el color dulce de leche, me lo voy a probar sobre el cuerpo y les muestro cómo lo hago con un tip. Bueno, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Doblo el canesú, así, y voy a unir las zonas de aumento de un mismo lado para probármelo sobre el cuerpo. Así, con una hebrita que tenga suelta, puede ser del mismo hilado, otro hilado, puede ser con un marcador de puntos. Ahí voy a hacer un monito para después desarmarlo fácilmente. Ahí de un lado y lo mismo del otro lado para probármelo. Bueno, acá les muestro que me lo probé así de esta manera. Me fijé si estaba bien
el alto de las sisas, ¿sí? Para más o menos el ancho de manga que yo quiero. A mí me gusta holgado, así que me pareció que así estaba perfectísimo. Fíjate en la espalda, delante, el ancho, que no se pase ni que le falte porque si no queda súper incómodo. Así que bueno, esta medida está genial para mí, son 10 vueltas de canesú y ahora lo que voy a hacer es tejer la vuelta para cerrar el canesú y continuar tejiendo por separado. Primero la parte inferior del cuerpo, ¿sí? Extender hasta el largo que yo quiera y después levantar puntos a ambos lados que queda de este lado y de este para tejer las mangas. Así que lo que voy a hacer es unir el siguiente color que me toca, que es el desde la misma esquina que comienzo todas las vueltas. Voy a unir el color dulce de leche, así con un nudito. Tejo directamente, picando acá en el espacio de cadenita, un grupito de 3 varetas, pero ya no vamos a realizar aumentos. Ahora en esta vuelta lo que voy a hacer es solamente tejer la espalda y la parte de adelante, el frente. Ya no voy a tejer lo que serían los hombros, ¿sí? Porque ya después esto se va a convertir en manga. Entonces tengo que unir la parte de adelante y la parte de atrás para alargar el canesú. Entonces, después de tejer el primer grupito en el mismo lugar de siempre donde comenzamos las vueltas, lazo la aguja, voy y tomo el siguiente espacio donde realizamos aumentos, ¿sí? La siguiente punta. Esto lo vamos a dejar sin tejer y acá voy a tejer un grupito. Ahí. 2 y 3. ¿Sí? Ahí quedó. Entonces sigo con la parte de adelante y después en la otra punta hago lo mismo. Voy a saltear todos estos puntos. Ya tejí todo el frente y ahora llegué a la siguiente zona de aumento. Voy a tejer un solo grupito sobre la cadena de la zona de aumento. Ahí. Lazo, salteo todos los puntos del hombro. Y ahora voy a la siguiente zona de aumento y hago lo mismo. Tejo un grupito envolviendo la cadena. 2 y 3. Y ahí quedó formada esta sisa también, ¿sí? Y ahora me falta terminar toda la espalda. Si estás tejiendo un tamaño más pequeño, ya sea de adulto o de niño, vas a tener que tejer seguramente menos vueltas de canesú, ¿sí? Con menos vueltas vas a llegar al alto de canesú para tu medida. Y si estás tejiendo un talle más grande, seguramente tengas que tejer un par de vueltas más para llegar a tu alto de canesú. Pero, sea cual sea en la vuelta que tengas que unir, ¿sí? La vuelta de unión, haces exactamente lo mismo que estoy mostrando. No importa el número de vuelta. Lo que importa es el procedimiento para cerrar el canesú. Llegué al final de esta vuelta de unión, la tengo que cerrar. Lo voy a hacer como siempre, pico en la primera vareta, punto deslizado y avanzo 2 puntos deslizados más. Ahora corto, tiro, llevo para atrás,
y tengo que pasar al siguiente color, que es el rosado. Y comienzo a tejer la parte inferior del canesú, ¿sí? Solamente picando en estos puntos. Los míos son los que están en color dulce de leche, ¿sí? Lo voy a alargar hasta donde más me guste. Entonces acá voy a comenzar la siguiente vuelta. Ahí. ¿Sí? Justo en el espacio que está debajo del hombro, ahí donde se unen las dos zonas, ¿sí? Ahí comienzo. Y ahora ya no hay más aumentos, ¿sí? En todos los espacios entre grupitos, dejo un grupito. Derechito. Y cerrando vueltas igual que veníamos haciendo. Bueno, me falta cerrar esta vuelta, que es la primera del cuerpo, sería después del canesú. Lo que voy a hacer es cerrarla con punto deslizado como siempre, picando en la primera vareta, pero ya no voy a avanzar. Voy a comenzar directamente en este espacio con una falsa vareta que va a ser la tercera del grupito de este espacio, ¿sí? O sea, al final de la vuelta voy a terminar con 2 varetas acá y la voy a cerrar picando en la falsa vareta. Entonces, tejí la falsa vareta y me voy al siguiente espacio. ¿Se entiende? Y este lo completo al final, ¿sí? Bueno, y lo que me faltó mostrarles son las medidas del canesú. Yo llegué acá, hasta la vuelta esta de crudo, el alto, así, es de 15 centímetros y hasta el hombro, o sea, el alto total, es de 20. Y el espacio del hombro para la manga, ¿sí? Desde acá sería, es de 20 centímetros, ¿sí? Para que quede una manga holgadita. Y el ancho me quedó de 49 centímetros, ¿sí? Es el ancho que a mí me gusta, 49,50 está perfecto. Bueno, y voy a seguir tejiendo y te muestro cómo termino la parte de abajo. Y ya estoy terminando con el color rosado y les quiero mostrar algo que no llegué a mostrarles antes. Acá estoy terminando esta vuelta, la comencé con una falsa vareta solita en este espacio y ahí la voy a terminar con 2 varetas en este mismo espacio y cierro la vuelta picando en la falsa vareta ahí con punto deslizado. Y ahora, para comenzar la siguiente vuelta, lo que hago es avanzar un punto deslizado picando en el siguiente punto y desde acá, ahí, comienzo con una falsa vareta y en este espacio tejo el primer grupito. Después voy a terminar la vuelta picando en la falsa vareta, ¿sí? Y después voy a comenzar igual que acá, ¿sí? Con una sola falsa vareta en este espacio, en el espacio que le va a seguir a la siguiente vuelta. Entonces lo que fui haciendo fue ir alternando estos 2 cierres de vuelta como para que quede invisible, como para que no queden cicatrices y quede bien disimulado en la trama, ¿sí? Acá llegué al final de esta vuelta, entonces ahí la voy a cerrar picando en la falsa vareta. Ahí cierro con punto deslizado y desde acá
comienzo la siguiente vuelta con una falsa vareta, que va a ser la tercera vareta del grupito de este espacio. Y así voy alternando estos dos cierres de vuelta. Acá igual ya estoy llegando al final, me queda muy poquito. Después de esta vuelta, que es la cuarta del bloque de rosado, le voy a tejer un bordecito. Bueno, acá ya terminé esta cuarta vuelta de rosado, ya estoy en el final, ya llegué al largo que quiero de suéter, me lo probé, me gusta así, no es muy largo, esa es la cintura. Y lo que voy a hacer es agregarle una vueltita de borde como para darle una terminación final. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá cerré la vuelta en la falsa vareta, ¿sí? Entonces voy a avanzar con un punto deslizado picando así en el espacio completo. Ahora voy a tejer 5 cadenitas, 3, 4, 5. Pico en la tercera y por la hebrita de adentro de la cadenita, ahí tejo un punto deslizado. Ahora tejo 2 cadenitas y me voy al siguiente espacio entre grupitos y ahí tejo un punto deslizado. Y ahí me quedo como este colgantito con este piquito, con este picot así. Ahora hago 5 cadenitas de nuevo, pico en la tercera, punto deslizado, 2 cadenitas más para volver a la base y hacer un punto deslizado, ¿sí? Bueno, y así voy a seguir toda la vuelta. Y al final, para cerrar la vuelta, picamos como atrás del punto deslizado del primero, ahí, y cerramos con punto deslizado como para que quede escondido. Y ahí cortamos y cerramos el punto. Bueno, a mí no me convence mucho esta terminación, quiero probar otra, pero ya que estaba, se las enseño, así que voy a destejer. Para el borde final, ¿sí? El de abajo, ya terminé en la cintura, le voy a tejer una terminación con el color orquídea. Entonces hago un nudito deslizado así para unir la hebra y voy a tejer directamente un medio punto. Entonces pico así y tejo un medio punto. Y voy a tejer un medio punto en cada punto de base. Bueno, ahí tengo que cerrar la vuelta con punto deslizado, picando en el primer medio punto. Ahí está. Completé esta primera vuelta que la hice como para que me quede prolijo lo que voy a hacer a continuación, que es un elástico tejido en sentido transversal al cuerpo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cambiar la aguja. Voy a pasar una aguja 4,5 más finita para que el elástico me quede como con una trama más ajustadita. No me gustan los elásticos flojos. Desde acá voy a tejer el alto del elástico que quiero realizar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una cadena de subida 7. ¿Sí? Voy a tejer un elástico de 6 puntos. Yo soy muy fan de cómo queda este elástico, pero no soy muy fan de realizarlos porque siento que no termino nunca. Entonces lo voy a hacer cortito. Voy a comenzar picando desde la segunda cadena y voy a tejer una vuelta en punto deslizado. Un punto deslizado en cada cadena. 3, 4, 5 y 6. Ahora, voy a picar en el siguiente punto de base, acá, voy a tejer un punto deslizado, que va a ir en reemplazo de la cadena de subida para la posterior vuelta que hago. Giro el tejido y voy a tejer medias varetas deslizadas canalé, picando
por la hebra de atrás, por eso canalé. Entonces, giro así y este es el primer punto. Si no sabes cuál es el primer punto, los contás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este. Ahí giro y voy a buscar la hebrita de atrás del punto, que es esta. Pico solamente en la hebra de atrás, busco hebra, traigo y cierro el punto. Va de nuevo, lazo. Pico por la hebrita de atrás. Busco hebra. Traigo, sostengo con mi dedo gordo, me ayudo y cierro el punto. Si nunca tejiste este punto, te cuento que es bastante complicado, yo ya lo hice 1.000.000 de veces. Si no lo conocías, te va a llevar un poquito de práctica hasta que le enganchás la mano y te sale fluido. Ahí va, en el último. Ahora, cadena de subida ajustadita. Giro el tejido así. Ahí. Y ahora voy a tejer una vuelta para volver a la base del elástico con puntos deslizados canalé, picando por la hebrita de atrás, que sería esta de acá. Esta. Ahí. Yo por adentro los cuento para no perderme. Y 6. El último siempre está como un poquito escondido. Ahí, no quiero que se me vaya el enfoque de la cámara. Ahí. Lo pesco, lo tejo. Voy a la base, en el siguiente punto tejo un punto deslizado y giro y vuelvo con la misma vuelta que ya te mostré antes de medias varetas deslizadas canalé. Y vamos a repetir estas 2 vueltas y todo este procedimiento hasta bordear todo el suéter, todo el ruedo. Bueno, ahí destejí porque me acordé que yo lo hacía de una manera que me gusta más. Y es la siguiente. Es lo mismo, pero cuando venimos a la base del elástico a picar con punto deslizado para unirlo, donde me gusta picar es en la hebra de atrás del medio punto. O sea, lo giro y pico en esta hebra de acá atrás. Esta. ¿Sí? Esta de acá atrás uso. Ahí hago el punto deslizado y lo mismo en los siguientes y queda mucho más prolijo. A mí me gusta más. Vos probá y te fijas cómo te gusta más a vos. Bueno, acá estoy ya a punto de terminar el elástico. Les cuento que me llevó más o menos 2-3 horas realizarlo entre ayer y hoy. Ayer lo empecé, hoy lo estoy terminando, así hice 1 hora ayer, 1 hora y media, casi 2 horas hoy. Y miren qué prolijo que queda con este detalle así, que eso lo logramos picando en la hebrita trasera del medio punto. Disimula un montón esto que se forma en el elástico. La verdad es que lo tapa, queda súper lindo. Miren qué divino. Ahora tengo puesto mi suéter París, que pueden ir a ver el tutorial también en nuestro canal de YouTube. Bueno, ahí terminé la última vuelta, ¿sí? De medias varetas deslizadas en canalé, ¿sí? Ya, si vuelvo con punto deslizado, ya no tengo dónde unir en la base. Entonces lo que hay que hacer es cerrar el elástico uniendo la última vuelta con la cadena del inicio. Y lo vamos a realizar en punto deslizado. Entonces, doblo así para hacerlo del revés, que quede invisible la unión. Sin cadena de subida, voy a picar primero en la cadena de inicio, en toda la cadena de inicio completa. Ahora voy a ir a picar a la hebrita de atrás
esta del último punto, ¿sí? Para que la trencita quede del derecho. Entonces pico solamente ahí y tejo un punto deslizado tomando los dos puntos. Ahí, ajustadito. Lo mismo en los siguientes puntos. Pico en la cadena completa, ahí, en la hebrita de atrás del punto, y ahí con los dos, punto deslizado de unión. Y el último. Ahí termino. Y ahora sí, del revés, del derecho sería queda ahí, ni se nota, queda bárbaro. Y voy a cortar el hilo, el hilado, ahí dejando una hebrita larga para asegurar bien. Y ahí está, ahí quedó el elástico. Me queda esconder las colitas. No me digan que no queda espectacular. Les aseguro que re vale la pena hacerlo. Queda re elastizado. O sea, miren lo que es esto. Son 3,5 centímetros. A mí me re gusta. Si te gusta más ancho, tenés que hacerlo de más puntos, ¿sí? Más cadenitas cuando arrancás el elástico. Y ahora vamos con las mangas. Vamos a arrancar, a ver cuál es la parte de adelante. Esta es la parte de adelante. Y este es el derecho, ¿sí? El derecho de las varetas. Entonces vamos a quedarnos de este lado. Y voy a comenzar levantando puntos todo alrededor de este hueco que quedó, ¿sí? Y voy a comenzar del lado de la espalda para que la unión de vueltas quede como escondida en la parte interna de la manga. Voy a comenzar acá. Entonces voy a tomar el color que toca, que es el dulce de leche. En mi caso, hacemos un nudito deslizado. Ahí va. Envolvemos la aguja. Voy a ir a picar acá, que es el espacio de cadenita de esta zona de aumento, ¿sí? Que da a la espalda. Entonces, ahí tejo un grupito de 3 varetas. Ahora, si voy y tejo directamente un grupito acá, me queda un hueco enorme que no me gusta para nada. Mira, queda como un hueco muy grande. Entonces voy a picar acá. Ahí. Corro un poquito este grupito y acá en este espacio voy a tejer un grupito. Ahí va. 2 y 3. ¿Sí? Y ahora continúo acá, en el otro espacio de cadenas de esta zona de aumentos que teníamos. Ahí va. Y ahora sigo picando en los espacios entre grupitos, todo alrededor de el contorno de brazo sería, ¿sí? Que es lo que va a formar la manga. Acá estoy terminando la vuelta, la cierro picando en la primera vareta. Ahí. Avanzo un puntito deslizado para disimular. Corto. Y listo con este color. Ahora lo que puedo ir haciendo es tejer al mismo tiempo las dos mangas. Entonces te muestro cómo arranco la otra. De este lado, esta es la espalda. Entonces de este lado voy a comenzar lo mismo. Comienzo acá y voy hacia la otra dirección, ¿sí?
Este grupito, el de acá, lo voy a tejer al final de la vuelta. Ese va a ser el último espacio. Bueno, y ahí me falta el último grupito que lo voy a hacer tejiendo acá, en este espacio, como hice en la otra manga. Y ahí voy a cerrar la vuelta picando en la primera vareta. Avanzo un punto deslizado y corto. Y ahora con el color rosado voy a continuar tejiendo la segunda vuelta. Unimos así, como siempre, esto es lo mismo. También tejemos de forma tubular, es igual que el cuerpo. Ahí está. Y vamos realizando la misma combinación que hicimos acá, ¿sí? O podés jugar vos como a vos te guste, con las combinaciones y los colores. Bueno, y así voy a seguir tejiendo las dos mangas, igual, ¿sí? De forma tubular, con el mismo punto, todo exactamente igual que esta parte, solo que bordeando el contorno del brazo. Bueno, acá estoy ya en el final de la manga. Terminé con 3 vueltas de orquídea, ¿sí? Como para que quede parejo con el borde de abajo. Y ahora le voy a realizar este mismo elástico y tengo que realizar disminuciones porque la manga me quedó muy amplia. Así que voy a hacer lo siguiente. Primero voy a tejer una vuelta de medio punto, hago una cadena de subida, comienzo desde acá, tejo un medio punto en cada punto de base. Bueno, ahí tejí el último, cierro la vuelta picando en el primer medio punto, ahí está, y ahora voy a cambiar de aguja, paso a la 4,5 y voy a tejer un elástico un poco más ancho que el que ya había hecho abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así, de 8 puntos lo voy a hacer. Tejo una cadena más de subida y hago exactamente lo mismo que ya les mostré antes, pero lo que va a cambiar es cuando llegamos acá, a la base. En lugar de picar solamente en un punto, vamos a picar en 2. Y así vamos a estar disminuyendo. Bueno, acá terminé con la primera vuelta de puntos deslizados. Ahora, llego acá y tejo primero un punto deslizado picando en el primer medio punto por la hebrita del revés del medio punto, esta. Ahí, 1 y 2. En el siguiente también. Entonces así se va a ir tomando, ¿sí? El elástico. Y ahora vuelta de media vareta deslizada canalé. Y tenemos que contar bien dónde picar, porque en estos dos son los puntos de base que recién hicimos. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este, ¿sí? Salté estos dos primeros. Ahí. Y tejo esta vuelta y después las siguientes lo mismo. Acá estoy ya con las dos mangas listas, los dos puños elásticos terminados, pero les quiero mostrar este detalle. Miren la diferencia entre la unión en el elástico con crochet y la unión con costura. Unas puntaditas, así que se las voy a enseñar porque la verdad es que queda mucho más disimulado de esta manera. Voy a desarmar acá. Y ya que estoy, les cuento que acá al final del elástico, en los dos, tuve que terminar con 3 puntos deslizados acá en la base, en vez de 2, en la última vuelta hice 3, ¿sí? Tejí 3
para que no me quede un elástico tan grande, ¿sí? Es bastante grande el elástico. Si querés que te quede más apretado a la muñeca, en lugar de tomar 2 puntos de base, también puedes tejer 3 puntos de base, ¿sí? Yo en otros diseños he tomado también 3 y hasta 4, porque tenía una manga súper ancha. Entonces, acá terminé la última vuelta de medias varetas deslizadas canalé, y el punto lo voy a cerrar tirando de la hebra así. Ahí. Ahora, con una agujita de estas de sin punta y con el ojal grande, así, esta la conseguís en nuestra tienda online también, es la aguja lanera gruesa. Bueno, y la costura la voy a hacer así. Voy a picar primero de este lado, porque si pico de este lado se me desarma el cierre. Entonces empiezo por acá. Voy a picar en el primer punto acá y salgo por el segundo, así. Ahora me voy a la última vuelta y entro por la hebrita trasera del primer punto y salgo por la hebrita trasera del segundo punto. Ahí. Y así voy uniendo. Ahora me vengo acá, entro por el segundo punto, salgo por el tercero, así. Y lo mismo del otro lado. Segundo, salgo por el tercero. Tercero, salgo por el cuarto y así vamos uniendo. Y acá ya llegando al final, tengo que ver bien, voy a correr ahí para ver bien la hebrita de atrás, que está ahí escondidita como siempre. Ya vas a ver. Bueno, y ahí terminé de unir. Tiro la agujita para atrás y en el revés voy a asegurar esta costurita. Voy a picar acá en 2 hebritas así. Formo un rulito y me meto dentro del rulito. Ajusto. Y ahora voy a esconder la hebra así. Pasándola varias veces para que no se salga. Y vuelvo por la filita de al lado. Y lo último que me falta es el detalle final del cuello. La verdad que así me parece como que está vacío, como que le falta algo. Puede ser una vueltita de medio punto, puede ser otro elástico. Voy a probar otra cosa. Me queda muy poquito del color rosado, son 5 gramos. Así que voy a ver si con un detallecito me alcanza con esto. Aguja 6, nudito deslizado. Voy a arrancar por la espalda del derecho del suéter. En cualquier lado, acá en la esquinita, esta, ahí. Busco el nudo, lo traigo y tejo una cadena de subida. Y voy a tejer una vuelta de medio punto. Y voy a picar envolviendo la cadenita, así. 1, 2. En el espacio de cadenita son 2. Y es 1 acá, en cada punto que tenemos tejido un grupito. Ya estoy terminando la vuelta, la voy a cerrar picando en la cadena de subida con un puntito deslizado. Ahora, cadena de subida y voy a tejer una segunda vuelta también de medio punto, pero picando por la hebrita del revés de cada medio punto, ¿sí? Que girando así el tejido, ahí la veo. Es esta de acá atrás. Ahí, ¿sí? Ahí, medio punto. Tiene que quedar acá la cadenita superior del medio punto de la vuelta anterior.
O sea, la hebrita de adelante y la hebrita de atrás tienen que girar hacia el derecho. Si no te queda así es que no estás picando en la hebrita correcta. En el medio punto del revés tenemos, ahí te la muestro bien, es esta hebrita de acá, esta. Bueno, finalmente lo que tenía me alcanzó para tejerle 3 vueltitas en total en el cuello, así que voy a cerrar esta última vuelta ahí y voy a cortar. Voy a tirar así. Y con la agujita voy a esconder esta hebrita y listo mi suéter. Y así de hermosa quedó la terminación en el cuello. Prolija, simple, divina, pero también si quieren pueden tejerle el elástico de la misma forma que lo hice acá. Tienen que levantar los puntos y hacen lo mismo. Así que bueno, eso fue todo. Espero que disfruten tanto de este proyecto como yo. Si les gustan mis tutoriales, mis explicaciones, pueden ayudarme suscribiéndose a nuestro canal. También pueden ingresar a nuestra web de patrones. Hay un montón de proyectos de crochet con mis explicaciones. La web es patrones.hiladosarpa.com.ar. Espero ver sus fotitos con el suéter terminado. Me encanta cuando me comparten. Y eso fue todo. Los espero en el próximo tutorial. Chau, chau.